¿Qué harías si supieras que dentro de ti existe una llave capaz de disolver el miedo para siempre? ¿Qué pasaría si descubrieras que aquello que más temes no es más que una sombra proyectada por tu propia mente y que tú has sostenido la linterna todo este tiempo? El miedo ha sido el guardián silencioso que se esconde tras cada decisión postergada, tras cada sueño no cumplido, tras cada camino que no te atreviste a tomar. Es el velo que nubla la verdad, la voz que susurra: no puedes, no eres suficiente, ¿qué pasa si fallas? Pero, ¿de dónde viene realmente? ¿Es una señal de protección? ¿Una trampa del ego? ¿O un umbral sagrado que debe ser atravesado? Hoy, en este viaje esotérico y transformador, vamos a desenmascarar los secretos espirituales del miedo, porque no se trata de vencerlo a la fuerza, ni de ignorarlo con positivismo superficial. Se trata de comprender su origen oculto, su propósito en el camino del alma y cómo transmutarlo en poder consciente. A lo largo de los tiempos, sabios y maestros han enseñado que el miedo es el dragón que custodia el tesoro. Y ese tesoro, querido buscador, eres tú, tu luz interior, tu verdadero ser, tu capacidad ilimitada de crear realidad. Pero para alcanzarlo, necesitas mirar al dragón a los ojos, no con violencia, sino con conciencia. En este vídeo revelaremos qué es realmente el miedo desde una perspectiva energética y espiritual, por qué se convierte en un bloqueo en la vida moderna y cómo ha sido utilizado para manipular, las enseñanzas ancestrales que muestran cómo trascenderlo, técnicas profundas y prácticas para liberar su control sobre tu mente y tu campo vibracional, y cómo al hacerlo entras en un estado de alineación con tu invencibilidad interior. Porque sí, tú puedes ser invencible, no porque nunca tengas miedo, sino porque aprendes a caminar con él, a integrarlo, a transformar su sombra en claridad. El miedo no desaparece cuando lo rechazas, se disuelve cuando lo comprendes. Estás a punto de cruzar un umbral, no uno físico, sino interno, un portal hacia tu poder más profundo. Y solo necesitas una cosa para hacerlo: el valor de mirar hacia adentro. ¿Estás listo para despertar al guerrero de luz que ha dormido dentro de ti? El miedo no es nuevo, no nació contigo ni con tu generación. Es una presencia antigua, una sombra que ha caminado junto a la humanidad desde sus albores. Y para comprenderlo, para disolverlo verdaderamente, debemos seguir su rastro por los pasillos de la historia y las enseñanzas olvidadas. En los primeros días de la existencia humana, el miedo tenía una función clara: proteger. Era la alarma biológica que activaba el cuerpo cuando un depredador acechaba, cuando el fuego amenazaba, cuando el hielo se acercaba. Era útil, incluso sagrado, pues mantenía a nuestros antepasados alerta y vivos. Pero con el paso del tiempo, esa alarma fue evolucionando. Cuando ya no era necesaria para sobrevivir al mundo externo, comenzó a activarse frente a amenazas internas, muchas veces ilusorias: el rechazo, la humillación, el fracaso, la soledad. Así, el miedo pasó de ser un aliado de la supervivencia a convertirse en un carcelero silencioso del alma. Las tradiciones esotéricas más antiguas, desde los Vedas hasta el hermetismo, desde el chamanismo hasta las enseñanzas gnósticas, reconocían que el miedo no era un simple reflejo instintivo, sino una energía vibracional que se alojaba en el cuerpo y la psique. Sabían que donde hay miedo, hay también una barrera energética que separa al ser humano de su divinidad interior. Los textos védicos hablan de Maya, la ilusión, como la causa del miedo, la idea errónea de que estamos separados del todo. El miedo, decían, surge cuando olvidamos quiénes somos. Los gnósticos, por su parte, enseñaban que el miedo es un velo arcóntico, una distorsión que nos mantiene atrapados en una percepción limitada del mundo. El ego, ese falso yo que teme morir, alimenta al miedo para mantener su control. En el chamanismo, el miedo es visto como una entidad viviente que puede ser enfrentada, dialogada y transmutada mediante ritual, visión y conciencia expandida.
Incluso en la filosofía clásica, el miedo ha sido tema de reflexión profunda. Epicteto, el estoico, enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos causa miedo, sino nuestra interpretación de ello. Y Plotino, el neoplatónico, aseguraba que el alma se libera del miedo al elevar su mirada hacia lo eterno. Pero no solo las filosofías del pasado hablan del miedo. En el misticismo cristiano, el miedo es la ausencia de amor. San Juan lo dijo con claridad: el amor perfecto expulsa el temor, porque donde hay luz, la oscuridad se desvanece. Desde esta perspectiva, el miedo no se vence con fuerza ni negación. Se transforma con conciencia, con amor, con expansión de la percepción. Es una puerta disfrazada de sombra, que solo se abre cuando dejamos de empujar y comenzamos a observar. Ahora bien, en la modernidad, el miedo ha mutado. Ya no es el rugido de un león en la selva. Es la ansiedad por el futuro, la inseguridad económica, el miedo al juicio, el miedo a no encajar, a no destacar, a no tener éxito, pero sigue siendo el mismo miedo esencial. El miedo a perder el control, a desaparecer, a no ser suficiente. Y aquí radica la importancia de esta reflexión espiritual. El miedo moderno ya no protege, sino que limita. Y si no es observado, puede convertirse en el enemigo silencioso de tu propósito, de tu potencial, de tu paz interior. Las enseñanzas antiguas nos han dejado un mapa. Nos han recordado que el miedo es una ilusión con forma de realidad, un mensajero con máscara de enemigo. Y hoy, al traer esta sabiduría a la luz, nos preparamos para entrar en el corazón del misterio. ¿Cómo se disuelve realmente el miedo? ¿Y qué sucede cuando dejas de obedecerlo? ¿Y si el miedo no es el enemigo, sino el maestro más duro, pero más sabio que tendrás en esta vida? Esta pregunta, aparentemente paradójica, abre las puertas a una nueva forma de ver aquello que durante siglos nos ha limitado, paralizado y esclavizado. Para comenzar a eliminar el miedo, no basta con rechazarlo. Hay que entender su raíz, su naturaleza profunda y lo que intenta enseñarte sobre ti mismo. El miedo es una construcción mental alimentada por la energía emocional del cuerpo. Es una alianza entre la mente y el sistema nervioso que ha sido codificada con el tiempo. Cada vez que sientes miedo, lo que estás experimentando no es el futuro, ni el peligro real, sino una imagen interna, proyectada como un escenario posible. Es decir, miedo es imaginación activada por el trauma. Y aquí es donde reside la clave espiritual. El miedo no es real. La experiencia que tienes de él sí lo es. El miedo se disfraza de lógica, de prudencia, de sensatez. Nos dice: mejor no lo hagas. Espera a que todo esté perfecto. ¿Y si te rechazan? ¿Y si fallas? Pero en verdad, el miedo no está previniendo un peligro. Está manteniéndote pequeño. Desde la visión energética, el miedo es una frecuencia baja que reside en la parte inferior del cuerpo energético humano, particularmente en los primeros chakras. Se asocia con la supervivencia, la escasez, la desconfianza. Y cuando se mantiene crónicamente en el campo vibratorio, genera bloqueos que impiden el flujo de la energía vital. Es como una corriente estancada. No permite que la energía ascienda hacia los centros superiores, donde habitan la creatividad, la visión, el amor incondicional. Y lo más impactante es que el miedo no desaparece cuando logras lo que temías no alcanzar. Porque no está afuera, está adentro. Puedes tener éxito, amor, salud, y seguir sintiendo miedo. Porque no es el mundo el que genera miedo. Es tu interpretación inconsciente del mundo. Aquí es donde el trabajo espiritual se vuelve fundamental. El alma no vino a evitar el miedo, vino a trascenderlo, a experimentar el proceso alquímico de mirar a la sombra y con presencia y conciencia devolverla a la luz. El miedo entonces es un portal disfrazado. Quien lo atraviesa con valentía encuentra detrás de él su verdadero poder. Pero ¿cómo hacerlo? Primero, comprendiendo que el miedo es energía atrapada, una vibración congelada por alguna experiencia pasada que no fue procesada.
quizá un rechazo, un abandono, una humillación, una pérdida. Y esa energía, no resuelta, busca repetirse para liberarse. Por eso muchas veces atraemos lo que tememos, no como castigo, sino como oportunidad de sanar. Segundo, dejando de luchar contra él. Lo que resistes, persiste. Lo que observas sin juicio, se transforma. El miedo quiere tu atención, no tu odio. Y tercero, comprendiendo que detrás del miedo siempre hay un deseo, un anhelo del alma que fue negado por años. Si tienes miedo a hablar en público, es porque en el fondo quieres ser escuchado. Si temes al rechazo, es porque anhelas amar y ser amado. Cada miedo revela un tesoro no reclamado. El verdadero trabajo interior es mirar al miedo como un espejo, no como un reflejo de lo que debes evitar, sino como una señal sagrada de lo que estás listo para integrar. Porque el alma te guía a través de lo que más temes, no para castigarte, sino para revelarte la fuerza que ya habita en ti y que aún no reconoces. Cuando comienzas a ver el miedo de este modo, algo profundo cambia. Ya no lo persigues ni huyes de él. Lo sientes, lo honras y te abres a su enseñanza. Y entonces surge un estado nuevo. No la ausencia de miedo, sino la presencia de poder interno. Un poder que no necesita demostrar nada, que no se abalanza ni se defiende, que simplemente sabe quién es, y tú estás más cerca de ese estado de lo que imaginas. Ya hemos comprendido que el miedo no es un enemigo a destruir, sino una energía que debe ser comprendida, enfrentada y transmutada. Ahora debemos ir más allá de su estructura y descubrir cómo se convierte, paso a paso, en poder espiritual real. Este proceso de alquimia interna es lo que muchas tradiciones han llamado el fuego de la iniciación. Los antiguos alquimistas no solo trabajaban con metales, trabajaban con el alma. Para ellos, el plomo del miedo era la materia prima necesaria para obtener el oro de la conciencia despierta. Esta metáfora, poderosa y profunda, aún hoy guía a quienes deciden mirar a sus sombras no como defectos, sino como llaves hacia su verdadera evolución. Pero, ¿qué significa transmutar el miedo en la práctica? Primero debemos saber que el miedo tiene cuerpo. Vive en el sistema nervioso, se manifiesta en el estómago, en el pecho cerrado, en el impulso de escapar. Y por eso, la transmutación del miedo comienza por sentirlo por completo sin identificarse con él. La mayoría de las personas no sienten su miedo, lo bloquean, lo intelectualizan o lo transforman en agresión. Pero el verdadero alquimista permanece presente dentro del fuego emocional, como si dijera, aquí estoy, no huyo, no lucho, no niego, solo observo. En ese momento, algo milagroso ocurre. El miedo empieza a disolverse, no porque fue vencido, sino porque fue abrazado con presencia. Y esa presencia es la que comienza a reordenar la energía dentro del cuerpo. Pero eso no basta. La segunda etapa es reinterpretar el miedo, porque lo que llamamos miedo suele ser una etiqueta para una serie de mensajes profundos del alma. Por ejemplo, si tienes miedo a fracasar, la pregunta no es ¿cómo lo evito?, sino ¿por qué necesito el éxito para sentirme valioso? Allí se revela que el miedo muchas veces nace de una idea equivocada sobre quién eres, y esa idea puede ser reescrita. Esto nos lleva al terreno de la conciencia. Tú no eres tus miedos. Tú eres el espacio en el que el miedo aparece. Y este reconocimiento es clave. La identificación con el miedo es lo que lo perpetúa. Pero cuando lo observas desde una conciencia más alta, el miedo pierde su fuerza, porque ya no es el centro, sino un visitante. Aquí entra en juego una herramienta espiritual crucial, la respiración consciente. Cuando sientes miedo, respira, no de forma automática. Hazlo con intención. Respira hacia el lugar donde sientes la tensión. Inhala con el mensaje, yo soy presencia. Exhala con el mensaje, yo libero este temor. Esta práctica sencilla reprograma al cuerpo y activa el sistema parasimpático, llevándote a un estado de seguridad interna. Otro punto vital. El miedo
necesita ser expresado, no a través del drama, sino del arte, del movimiento, de la palabra consciente. Muchos maestros espirituales enseñaron que las emociones no expresadas se enquistan en el alma. Por eso el canto, la danza, el llanto, la escritura profunda, son actos sagrados de limpieza energética. Y finalmente, llega la etapa de reemplazo vibracional. Una vez que has vaciado el recipiente del miedo, no puedes dejarlo vacío. Debes llenarlo con algo nuevo. Fe, gratitud, visión. Visualiza, afirma, repite con convicción. Estoy seguro, estoy guiado, estoy listo para ser quien vine a ser. Este acto no es solo simbólico, es cuántico, porque el universo responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Y cuando comienzas a vibrar desde la certeza en lugar de la duda, el campo cuántico responde con sincronías, oportunidades, caminos abiertos. Así, el miedo deja de ser tu carcelero, se convierte en tu guía, tu umbral, tu prueba iniciática, y cuando la atraviesas, al otro lado no hay vacío, hay libertad. Y lo más bello es esto: no necesitas estar listo para comenzar este proceso, solo necesitas decidir. Decidir que ya no vas a obedecer a la sombra, que vas a caminar, aunque tiemblen las piernas, que vas a amar, aunque duela, que vas a hablar, aunque la voz tiemble, porque del otro lado del miedo está la vida que tu alma siempre soñó. Ahora que has entendido al miedo como energía, como maestro y como una puerta hacia tu poder interior, es momento de descender desde lo filosófico hacia lo cotidiano. Porque la verdadera transformación espiritual no ocurre en los libros ni en las ideas, sino en la vida real, en tus decisiones diarias, en tus pensamientos recurrentes, en cómo respondes cuando el miedo toca tu puerta. Aquí tienes una guía de prácticas profundas pero accesibles para comenzar a liberar esa energía limitante y caminar con firmeza hacia tu invencibilidad interior. Primera, reconoce al miedo con nombre y forma. La negación es el alimento del miedo. Cuando lo ignoras, se fortalece en la sombra, pero si lo nombras, pierde poder. Tómate un momento cada día para cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarte con honestidad: ¿qué me da miedo hoy? Nómbralo en voz alta o escríbelo. No lo censures, no lo juzgues, conviértelo en visible. Ejemplo práctico: siento miedo de quedarme solo. Temo fracasar en este proyecto. Tengo miedo de no ser suficiente para los demás. Segunda, transfórmalo en un mantra de poder. Una vez que hayas identificado el miedo, dale la vuelta con un decreto afirmativo y elevado. Las palabras tienen vibración, y lo que repites con emoción se convierte en realidad. Ejemplo: miedo. Tengo miedo de que nadie me escuche. Mantra: mi voz es valiosa. Lo que digo toca corazones y transforma realidades. Haz de este mantra tu escudo vibracional. Escríbelo, repítelo, siéntelo. Reescribe tu narrativa interna. Tercera, respira en presencia cuando el miedo se active. La mayoría de las reacciones de miedo son automáticas, pero tú no eres una reacción, eres conciencia. La próxima vez que sientas ansiedad, bloqueo, temblor o evitación, no te vayas, quédate. Haz 10 respiraciones profundas, conscientes, llevando el aire al lugar del cuerpo donde sientes la contracción. Fórmula de respiración consciente. Inhala: yo soy seguro. Exhala: yo libero el miedo. Repite hasta que tu energía comience a cambiar. Este simple acto te entrena para responder, no reaccionar. Cuarta, enfrenta simbólicamente lo que temes. El miedo necesita acción para disolverse. No se disuelve con teoría. Por eso, cada semana, haz algo que te desafíe. Graba un video, comparte una verdad, acércate a alguien, acepta un reto. La clave no es el resultado, sino el acto de actuar a pesar del miedo. Esas pequeñas acciones envían una señal al universo y a tu subconsciente de que ya no eres gobernado por la sombra. Eres tú quien lleva las riendas. Quinta, purifica tu campo energético a diario.
El miedo se adhiere a la energía como el polvo al cuerpo. Por eso necesitas limpieza espiritual diaria. No tiene que ser compleja. Opciones prácticas. Duchas conscientes, imaginando que el agua limpia tus miedos. Incienso de sándalo, salvia o palo santo. Meditación de fuego interior. Visualiza una llama en tu plexo solar quemando las dudas. Hacer esto cada día refuerza tu vibración alta y te mantiene firme cuando las tormentas llegan. Sexta, cultiva entornos donde el miedo no crezca. El miedo se multiplica en ambientes tóxicos, negativos, sobreinformados o controladores. Observa tus círculos, tu consumo de redes, tus hábitos mentales. Pregúntate, ¿esta conversación me empodera o me debilita? ¿Este contenido me eleva o me hipnotiza? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi luz? Cambia lo que debas cambiar. Sin culpa, con poder. Séptima, agradece a tu miedo antes de soltarlo. Por último, honra al miedo. Agradece su presencia, porque sin él no te habrías conocido tan profundamente. Agradece su intención original, protegerte. Luego suéltalo, como se suelta una armadura que ya no necesitas. Di en voz alta, gracias miedo, me enseñaste, ahora elijo ser libre. Y en ese acto, pequeño pero monumental, comienzas a renacer. El camino de la invencibilidad no es ausencia de miedo, es presencia de coraje, consciencia y acción alineada. Y tú, ahora, ya tienes las herramientas para comenzar. Has recorrido un sendero que no todos se atreven a transitar. Has mirado al miedo no como un enemigo, sino como una puerta. Y esa visión lo cambia todo. Porque mientras el mundo entero huye, tú has elegido detenerte, observar y, lo más importante, atravesar. Esta no es una batalla entre luz y oscuridad. Es un proceso alquímico de integración. El miedo es parte de la experiencia humana, sí, pero no es el amo de tu destino. Solo es el eco de una historia antigua que hoy, gracias a tu conciencia, puede ser reescrita. Has aprendido que el miedo nace de la ilusión de separación, de la creencia errónea de que estás solo, de que no eres suficiente, de que el universo no está contigo. Pero esa ilusión se desvanece cuando despiertas al conocimiento profundo de quién eres. Una chispa eterna del todo, un ser creador, un alma poderosa encarnada en la materia. Comprender el miedo es comenzar a dominarlo. Sentirlo sin identificarse es comenzar a transmutarlo. Actuar a pesar de él es convertirte en alquimista de tu realidad. Cada vez que decides avanzar, aunque tiemble tu cuerpo, cada vez que eliges hablar, aunque tu voz vacile, cada vez que eliges confiar, aún sin garantías, te conviertes en el guerrero espiritual que has venido a ser. Pero este camino no termina aquí. Es un arte que se perfecciona día a día, en cada decisión que tomas, en cada emoción que eliges observar en lugar de reprimir, en cada paso que das hacia la verdad de tu alma. Y aquí está la gran revelación. Cuando ya no huyes del miedo, el universo deja de ponértelo delante. Porque la vida no quiere castigarte, quiere enseñarte, quiere pulirte, quiere que recuerdes que fuiste creado para más, para vibrar alto, para servir con propósito, para caminar en confianza. Invencible no es aquel que no siente miedo. Invencible es quien ha decidido que su amor por la verdad es más grande que su miedo a perder. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has cruzado un umbral. Ahora es momento de actuar, de anclar esta sabiduría, de compartirla con otros. No estás solo. Estás sostenido por una inteligencia superior que responde a tu vibración. Y cuando caminas en fe, el universo entero conspira a tu favor. Así que te invito, desde el alma, atrévete, habla, crea, ama, no por ausencia de miedo, sino por presencia de poder. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este vídeo con quienes sabes que necesitan recordar su fuerza interior. Déjanos en los comentarios, ¿cuál es el miedo que estás listo para liberar hoy? Porque el primer paso hacia la libertad es nombrarla. Nos vemos en el próximo viaje de conciencia.